Primera de Samuel 16, primer libro de Samuel 16, del versículo 14 al 23, nos dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hemos estado viendo cómo Samuel ha recibido el mandato de Dios de ungir a un nuevo rey en Israel en lugar de Saúl, que había sido nombrado Saúl en respuesta a las peticiones de los israelitas de parecerse a las naciones vecinas, ya que todas las naciones vecinas tenían un rey, y Israel también quería tener un rey. Por otra parte, comentábamos también cómo la providencia de Dios puso cada cosa en su lugar, ya que a pesar de que ese rey escogido pertenecía a la tribu de Benjamín, mientras que la profecía hablaba de aquel que regiría a Israel vendría de la tribu de Judá, vemos cómo Dios corrige este asunto dentro de la historia y nombra a David como el verdadero rey de Israel. Así que aquí nos encontramos cómo Dios va cumpliendo sus promesas y escoge a una familia de la pequeña aldea de Belén, y de entre ellos al más pequeño de la familia, del cual, como recordaréis, ni el padre se acordaba que no estaba allí uno de sus hijos cuando mandó presentarse delante de Samuel a cada uno de ellos, ya que el hijo menor, que era considerado como nada, estaba en el campo cuidando de las ovejas. En el sermón de hoy lo vamos a dividir en 7 partes, y vamos a ver en primer lugar cómo en este suceso Dios envía su gracia común y la reparte sobre todos los hombres. Cuando ya había sido ungido por el profeta Samuel, nuestro relato se dirige ahora a lo que ocurre en la casa de Saúl, donde se nos presenta una escena muy interesante, donde la providencia ya está jugando su papel para que todo se desarrolle de forma natural. Recordamos que David había sido ungido como rey de Israel. ¿Y esto cómo se iba a llevar a cabo? ¿Iba a ser rey de Israel de forma espontánea? ¿Iba a ser el día siguiente, el día de su coronación? ¿O cómo se llevaría a cabo todo lo que tendría que ver con el hecho de que David ocupase el trono de Israel? Pues empezamos a ver cómo la providencia de Dios empieza a guiar las cosas. Aquí nos encontramos que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Tenemos delante de nosotros al rey de Israel, que empieza a presentar evidentes síntomas del rechazo de Dios. Dios le había abandonado y empiezan a ocurrir cosas en su vida, lo cual nos muestra de qué manera cuando Dios actúa así puede ser o para probar la fe de su pueblo y nos somete entonces a aflicciones, puede ser para enviar un juicio sobre su pueblo y entonces tenemos que identificar qué es lo que nos está ocurriendo, o puede ser para traer juicio sobre algunos de los que no forman parte de sus hijos, como es el caso de Saúl, que no estaba entre los hijos de la fe ni entre los hijos de Dios. Este es el caso que nos ocupa. Haríamos bien en analizar las causas y el porqué de las aflicciones a las que somos sometidos por la providencia, para encontrar respuesta a la palabra de Dios y para encontrar consuelo en medio de las situaciones en las que estamos. O bien
si identificamos cuál es la causa de por qué nos ocurren ciertas cosas, que podamos corregir nuestras vidas en aquellas cosas en las que estamos haciendo oídos sordos a la palabra de Dios, y por lo tanto, como hacemos oídos sordos a la palabra de Dios, nos ocurren cosas en consecuencia a nuestra desobediencia. Vemos que en general Dios derrama sobre todos los hombres su gracia común. Vemos como, a pesar de que Saúl había sido apartado de Dios, Saúl le seguía ejerciendo su gobierno y su liderazgo sobre el pueblo de Israel. Vemos cómo el mundo funciona a pesar del pecado, porque Dios ha dado dones a todos los hombres, ha dado capacidades, y todo con el propósito de que cada uno contribuya a que la sociedad en la que vivimos funcione bajo unas reglas y conforme a unas leyes que han sido tomadas de los 10 mandamientos que Dios nos ha dejado en su ley moral, y que protegen la vida, protegen la propiedad, protegen la familia y protegen muchas de las cosas en las que nos desenvolvemos y desarrollamos. Por ejemplo, a la hora de llevar a cabo la obra del tabernáculo, se nos dice explícitamente que Dios dio dones a aquellos que tenían que llevar a cabo y cumplir con este propósito, con esta responsabilidad. Vámonos al libro de Éxodo, en el capítulo 31, y vamos a ver allí cómo Dios capacitó a ciertos hombres para cumplir un propósito. Y por lo tanto, Dios capacita a hombres a distintos niveles, capacita a personas para cumplir un propósito en medio de la sociedad en la que están, y capacita también a su pueblo para cumplir, entre otras cosas, la obra del ministerio. Éxodo 31, habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y así empiezan a construir el tabernáculo, después construirían el templo, y vemos así como Dios reparte dones a los hombres. Es decir, Dios da dones a todos los hombres, y de manera especial da el don del Espíritu Santo a su pueblo, y por medio de ese don capacita a su pueblo para cumplir con aquellas responsabilidades que les son propias como hijos de Dios, y las vemos que se evidencian cuando nos ponemos a trabajar. Es decir, Dios nos da de su Espíritu, pero tenemos que ponernos a trabajar para ver en qué capacidades y con qué dones Dios nos ha cubierto, qué dones Dios nos ha dispensado. El asunto es si nosotros, como pueblo de Dios, queremos poner a trabajar las capacidades que Él nos ha dado responsablemente, o bien nos ponemos a fomentar la comodidad y la superstición, que son dos armas importantes que están las iglesias nutridas, de las que están las iglesias nutridas. La gracia común es evidente entre los hombres, es evidente para el mejor gobierno del mundo y para establecer unos sistemas sociales que nos hagan vivir en paz. Y de esa gracia común Dios otorgó también evidentemente a Saúl para que pudiera dirigir el reino y que pudiera consolidar todo lo que en aquel momento estaba bastante destartalado. Por lo tanto, aunque Dios había hecho partícipe a Saúl de su gracia común, sin embargo le había retirado su espíritu, y esto trajo consecuencias lamentables para la vida de este hombre, que nunca fue llamado por Dios a la salvación. En segundo lugar, vamos a ver cómo Dios actúa por medio de su providencia. Los siervos de Saúl veían cómo su rey era atormentado por un espíritu malo, y tuvieron la ingeniosa idea de que la música aliviase la disposición mental de su rey para serenarlo. Por lo tanto, decidieron traer a la corte a alguien que tocase el arpa para apaciguarle, con la intención de que todo aquello que estaba en su ser, en su mente, que le descontrolaba, pudiese encontrar serenidad. Esto que ocurre de forma natural ha sido provocado por la providencia, porque fijaos que es a través de la providencia por la que se permite que un pastorcillo de Belén, alejado por completo del mundo de la corte y de las intrigas políticas y de la alta magistratura de un país, entre en la corte y se familiarice con todo lo que desde su posición podría observar.
De esta manera, fijaos cómo de forma natural Dios va preparando el camino del futuro rey de Israel. Saúl tiene un espíritu malo, necesita algo que le alivie, y entonces Dios empieza a obrar a través de su providencia. Bíblicamente hablando, la providencia habla del plan predeterminado de Dios llevado a cabo por Él en el tiempo y en la historia. Es un propósito por el cual Dios hace que todo converja para cumplir sus planes. La providencia nos habla de cómo Dios sostiene, gobierna, dirige y cuida todo lo que Él ha creado y ejecuta todos sus designios desde la eternidad según su soberano propósito y voluntad. Nuestra confesión de fe lo dice de esta manera: Dios, el buen creador de todo, en su poder. Lo que está pasando también es un hecho de la providencia, es decir, ¿cómo podemos fastidiar a los hermanos que se reúnen para adorar públicamente? Pues aquí tenemos. Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Dios cumple con los propósitos para los cuales Él creó estas cosas conforme a su presciencia infalible y de acuerdo al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Y sigue diciendo: aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, que es la causa primera, todas las cosas sucederán inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre por suerte o fuera de la esfera de su providencia, sin embargo, por la misma providencia, las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las causas secundarias, sea necesaria, libre o contingentemente. Lo que nos dice la confesión de fe es que de forma natural todo lo que ocurre en el mundo obedece a una causa primera, que es el propósito y el designio de Dios de hacer su voluntad en los cielos y en la tierra. Esto es lo que ocurre. Y esto pasa desde nuestro nacimiento. ¿Por qué nacemos donde nacemos? ¿Por qué nacemos en la época en la que hemos nacido? ¿Por qué nacemos en la familia que hemos nacido? ¿Por qué somos hombres o mujeres? ¿Por qué somos altos, bajos, rubios, morenos? ¿Por qué? Es un asunto de la providencia. Ocurre desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, y en todo lo que acontece entre estos dos sucesos. Nada ocurre por casualidad. Y el Dios de la providencia, que había ungido ya a David para ser el rey de Israel, vemos cómo opera para que de forma natural David entre en la corte. En tercer lugar, lo que aparece en nuestra narración es de qué manera los hijos de Dios evidencian un buen testimonio. O dicho de otras palabras, de qué manera los hijos de Dios no fastidian al prójimo. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta, porque muchos hablan mucho, tienen un lenguaje súper espiritualoide, pero en sus vidas lo único que ves es la forma de fastidiar al prójimo. Y lo fastidian de todos tipos y maneras, haciéndoles perder el tiempo, haciéndoles perder su dinero, haciéndoles perder mil cosas. Hermanos, tenemos que ayudar al prójimo, no fastidiarle. Y esto muchos en las iglesias todavía no se han enterado, que estamos para ayudar al prójimo y para ser útiles al reino de Cristo en medio de nuestra generación. Los medios que Dios usó para llevar adelante este plan estuvieron también centrados en los dones con los que capacitó a David. Nos dice el versículo 17, fijaos: Saúl respondió a sus criados: buscadme ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Qué nos encontramos aquí? Estamos hablando de un adolescente. Una de las cosas en las que David había estado ocupado en su oficio de pastor, donde hay muchas horas en las que no se hace nada porque sales con las ovejas y esperas durante todo el día que las ovejas coman, tienes muchas horas en las que no hay aparentemente nada que hacer. David había estado ocupado observando la naturaleza. David había estado ocupado observando los animales. David había estado ocupado estableciendo estrategias respecto a las fieras que atacaban a su rebaño. David había estado ocupado en los temas de la música. Por esa razón, por todo el tiempo que él pasó como pastor y por la sensibilidad que tenía hacia la creación
hacia las criaturas, y como todo esto lo expresaba en la música, tenemos multitud de salmos que son escritos por David, con esta capacitación que Dios le dio cuando estuvo durante tanto tiempo siendo pastor de ovejas. Le hizo ser sensible al Dios creador, a su naturaleza, a sus criaturas, a los enemigos. Y por lo tanto, vemos ahí cómo él se desarrolló en todas estas áreas. Por lo tanto, David no perdió el tiempo con las ovejas. David aprovechó el tiempo siendo pastor de aquellas ovejas. También nos dice la Escritura que se dedicó a inventar instrumentos musicales y a ejercitarse con los que ya existían. Y con todo esto, lo que intentó por todos los medios es adorar a Dios en medio de su actividad laboral. Y esto es exactamente lo que hizo. De manera que todos los años que seguramente pasaría como pastor le sirvieron para adquirir valor, y fue reconocido por otros por su valor, para tener fortaleza, y fue reconocido por otros por su fortaleza, para tener destreza en el ejercicio de sus funciones, y fue reconocido por otros con esas capacidades, para tener dominio propio al enfrentarse con los osos y leones que atacaban a su rebaño, así como para desarrollar capacidades que le hicieron muy sensible a la música, a la composición musical por la que adoraba a Dios, al uso de los instrumentos musicales y a componer himnos de adoración a Dios y darle gracias por su grandeza, por su misericordia, por su bondad, por su justicia, que con el paso del tiempo formarían parte de los salmos que han sido de tanta bendición para los creyentes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y para nosotros, creyentes de todas las épocas. Aquí tenemos todo lo que Dios fue formando en David con el transcurrir del tiempo, y cómo David fue de bendición para su generación y para nosotros. En su aldea de Belén y en su oficio como pastor, Dios fue formando su carácter para que pudiera ser usado en el ejercicio que tenía que llevar a cabo y en su servicio al reino de Cristo. El asunto es, nosotros no somos muy diferentes a David en cuanto a lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades. Y si David pudo ser reconocido por su valor, por ser hombre vigoroso, con palabras prudentes, siendo un adolescente, cosa que en su casa lo tenían como el pequeño de los hermanos y no lo tenían en cuenta, y resulta que la gente que lo rodeaba sí que lo miraba y lo tenía en cuenta, nos da una clara lección de cuál es el testimonio que estamos transmitiendo a aquellos que nos rodean de forma continua. Porque David no estaba predicando el Evangelio, no estaba saliendo por las plazas y las calles hablando del Evangelio, estaba simplemente cumpliendo con su labor en medio del oficio que estaba desarrollando, y la gente lo identificó, y por eso fue llamado a la corte. Cuando el Espíritu Santo obra en el corazón del pecador, la respuesta inmediata se traduce en los frutos que el Espíritu Santo produce en los creyentes, y esto se evidencia rápidamente. ¿En qué estamos ocupados? ¿En qué estamos ocupados? ¿O en qué estamos perdiendo el tiempo? Son preguntas que nos debemos hacer. ¿Cuál es nuestra motivación a la hora de servir al reino de Cristo? Y sobre todo, ¿cuáles son nuestras prioridades? Porque si servir al reino de Cristo es la última de nuestras prioridades, estamos perdiendo el tiempo. Mejor nos vamos a la calle y nos hacemos uno más del mundo, porque aquí estamos engañando a todos, y al primero que engañamos es a nosotros mismos. Y si somos un poco observadores, veremos dónde estamos. O estamos sirviendo al reino de Cristo allí donde Dios nos ha puesto, en medio de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, o estamos pasando el tiempo e intentando pasar desapercibidos y desde luego seguir tan vagos como lo es el resto de la gente. El reconocimiento de los siervos de Saúl hacia David fue notable. Nos dice el texto donde nos habla uno de los siervos: Jehová está con él. Habían identificado cuál era la causa de su valor, de su fortaleza, de su destreza, de su sensibilidad para la música. Jehová está con él. David se había ganado la reputación delante de todos de que servía a Dios con un temor reverente. Hay un testimonio impecable en la corte de lo que David está haciendo en una pequeña aldea lejana a la corte. Y ese testimonio llega hasta la corte. Su testimonio decía de él que era una persona prudente en palabras y reconocida por sus hechos.
¿Qué ejemplo tenemos aquí para todos nosotros de cómo se observa nuestro testimonio por todos aquellos que nos rodean? Muchos de los cuales nos damos cuenta, pero hay mucha gente que se fija sin que nosotros nos demos cuenta. Este es el caso de David. Por eso nos dice nuestro Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo del cristiano, y este es el objetivo que se dio de forma natural en la vida de David. La Escritura nos habla del amor, pero es la fe que obra por el amor, y la fe en Dios está sometida a su palabra. Muchos creyentes se excusan en el amor para llevar a cabo o para admitir, mejor dicho, grandes excesos con los que excusan la mentira, con los que deshonran a Dios, con los que manipulan su palabra, con los que se excusan a sí mismos de no hacer lo que tienen que hacer y saben que lo tienen que hacer, pero buscan 1000 justificaciones. Y sobre todo buscan más justificaciones cuando tienen que justificar lo que están haciendo en su vida o lo que está ocurriendo en el entorno donde ellos se están desarrollando. Me refiero a temas de iglesia. Es como si por amor al oso o al león, porque son criaturas del Señor, David hubiera permitido que devoraran a sus ovejas. Pobre león, ¿cómo vamos a matar al león? Si es un animal también, igual que las ovejas. Así que podemos empezar a buscar justificaciones para permitir que las cosas que están en contra de lo que Dios ordena en su palabra, con bastante rigor, sean admitidas y sean tratadas como si no pasase absolutamente nada. Pobre león que solo está buscando su comida. También es una criatura como la oveja. Hay argumentos para hacer que lo malo sea visto como bueno y lo bueno sea visto como malo. Y nosotros tenemos que tener discernimiento para que esto no ocurra. Es decir, el papel de David es defender a sus ovejas de las fieras. Y por lo tanto, si ese es su papel, eso es exactamente lo que tiene que hacer. No tiene que comprender a las fieras, tiene que defender a sus ovejas de las fieras. Aquí vemos, por tanto, que el Dios que llamó a David por su gracia hizo uso de la providencia para que la vida de David fuera conocida en la corte de Saúl. Es curioso, repito, que ni su padre se acordaba de él cuando fue Samuel para ungirle como rey. No lo consideró su padre a David apto para esa posición real. Sin embargo, lo que no reconocían en su propia casa era reconocido desde fuera y a mucha distancia. Esto es algo que no podemos pasar por alto. Aunque existe el hecho de que la gente suele considerar mejor al que tiene lejos que al que tiene cerca, nosotros deberíamos prestar atención a estas cosas. Por ejemplo, hay una campaña para dar de comer a los que viven en África y la gente aporta sus donaciones para esa gran obra que hay que hacer en África para darle de comer a la gente que está sin alimento. Y resulta que posiblemente tenga un vecino suyo que está pasando por las mismas situaciones, pero el vecino no cuenta. Es el que vive a 10.000 kilómetros, el vecino no. Vemos esa disposición natural en el corazón del hombre. Dicen no a la guerra que hay a 10.000 kilómetros de distancia. No a la guerra, no a la guerra. Pero no se acuerdan de la guerra que ellos tienen en su propia casa. De esa guerra no se dan cuenta. En el contexto de la Iglesia, tristemente asistimos a que los creyentes prestan más atención a los pastores que están a 10.000 kilómetros. Y resulta que a su pastor no le prestan atención. Les gustaría asistir a la iglesia que está a 10.000 kilómetros, pero le fastidia ir a la suya. Esta es la condición natural del corazón, que si no la tratamos bien y actuamos en consecuencia, nos va a traer multitud de problemas. Y nosotros también traeremos muchos problemas para el reino de Cristo. Por lo tanto, tenemos que meditar en estas cosas y tenerlas en cuenta. Convencido por los argumentos de sus siervos, Saúl envía mensajeros a Isaí y solicita que le envíe a su hijo pequeño, el pastor de ovejas. Lo que menos podía pensar Saúl con este hecho es que estaba invitando a su propio palacio al que iba a ser el siguiente rey en Israel. Todo esto hizo que el propósito de Dios encajase en los hechos históricos, cumpliendo así sus planes soberanos. Todo encajó de forma natural. Y aquí vemos el inicio de cómo Dios, a aquel que había ungido, naturalmente lo está introduciendo en los ámbitos de la corona. Tampoco debemos olvidar lo que pensaría David cuando fue llamado a palacio para tocar el arpa. Él había sido ungido como rey por el profeta Samuel.
y ahora se le pedía que fuera como siervo del actual rey. Por lo tanto, algo que debía empezar a aprender y a dominar David en su corazón es que él, a pesar de haber sido ungido como rey, iba a ir a casa del rey como siervo. Y aquí vemos la actitud de David. En parte era humillante si lo vemos desde un punto de vista humano, pero nos encontramos como David obedeció. Se sometió a la obediencia tanto de su padre como la del rey. Obedeció. Fue obediente a la demanda del rey porque David estaba habituado a obedecer. Había sido enseñado a obedecer. De manera que para que Dios cumpliera su propósito en él, la obediencia formaba parte inseparable de su carácter y de su vida. Nosotros no podemos servir a Dios si no somos obedientes a su palabra. Es imposible. Y esta es también la importancia de la obediencia a nuestros hijos. Tienen que aprender a obedecer porque esto es justo, nos dice la Escritura. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y cuál es la condición natural que encontramos en el ser humano? La desobediencia. Eso es lo natural, la desobediencia. Pero aquellos que son hijos de Dios deben recordar que por encima de su soberbia y egoísmo deben respetar la autoridad de sus padres y someterse a ellos en obediencia. Y los padres deben recordar que la obediencia de sus hijos no es algo que se negocia. No es algo que cuando a los hijos le venga bien obedecer, obedecen. Y cuando no les venga bien, le repetimos 528 veces que obedezcan, ¿no? Aquí en David nos encontramos con el hecho de que, como él había sido enseñado en la obediencia y esa era su pauta de conducta, fue bendecido por Dios. Fue bendecido por Dios. El mandamiento tuvo sobre él su recompensa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí tenemos un ejemplo claro de obediencia y cómo Dios bendijo a este hombre a lo largo de su vida. Ahora bien, para los jóvenes, niños, adolescentes que están bajo la autoridad paterna, ¿tú no obedeces a tus padres? Ya sabes lo que te puedes encontrar, porque la desobediencia afecta a todas las áreas de tu vida y la desobediencia produce que en tu vida nada te vaya bien. Y si lo observas en tu propio camino, podrás comprobar de qué manera la desobediencia siempre tiene multitud de problemas. Pero esto no es solamente un mensaje dirigido a los niños o a los jóvenes y adolescentes, sino también a todos nosotros. Lo mismo ocurre con nuestra obediencia a Dios. No queremos obedecer a Dios porque somos realmente inteligentes buscando excusas. La Escritura nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos podrá ir bien, nuestro pecado nos alcanzará y la desobediencia tiene unas repercusiones increíbles en la vida de los hombres. En cuarto lugar, nos encontramos una actitud de servicio al reino. No deberíamos olvidarnos de la figura del padre de David, que aparece también rápidamente en esta escena. El rey le pide a su hijo, el más pequeño, y el padre lo envía sabiendo las dificultades que pueden sobrevenir para su hijo. Un hijo que ha estado allí continuamente en su casa cuidando de su rebaño. Y no solamente le envía a su hijo, sino que también le envía presentes al rey. Nos dice el versículo 20 que tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Esto nos muestra la disposición de un padre agradecido, a pesar de que su hijo era enviado lejos y gratis. A pesar de que era despojado de su hijo, Isaí también le llevó presentes al rey. Este es un padre que entiende el servicio al reino al que pertenece y que normalmente servir al reino requiere sacrificio. Así que vemos la disposición excelente del carácter de Isaí para que tomemos nota de su desprendimiento y su concepto del deber en el servicio que le debe al reino. ¿Cuál es el servicio que nosotros le debemos al reino de Cristo? A tenor de lo que muchos piensan, todos somos comunistas, porque solamente esperamos que nos den la salvación, que nos dé las bendiciones, que nos dé su misericordia, que nos dé su gracia, que nos dé. Ahora, cuando vamos a dar, ¡uy, qué cansado estoy! Tengo un dolor de espalda. ¡Uy, qué sueño! He dormido fatal esta noche. ¡Uy, es que no tengo tiempo!
Entonces, tenemos la boca gigante para pedir y nos hemos quedado mudos para dar. No hay nada, no hay nada. Esto es algo que nos debería también llevar a la reflexión y tomar el ejemplo de Isaí, el padre de David. Pero el ejemplo máximo que encontramos en las Escrituras lo vemos en nuestro Padre Celestial, que sabiendo a dónde enviaba a su Hijo, a un mundo de pecado y de muerte, lo envió para darnos por medio de él la vida. Este es el ejemplo máximo que tenemos a la hora de ser desprendidos. Es un ejemplo permanente que encontramos en la persona de Cristo, donde también vemos su obediencia, como David obedeció a su padre y a su rey. En Cristo encontramos también su obediencia, encontramos su constancia y encontramos su amor para entregarse voluntariamente a cubrir aquello que nosotros no podíamos hacer bajo ningún concepto, que es obedecer al 100% la ley de Dios. Nos sigue diciendo la Escritura que David vino a Saúl. La providencia sigue obrando en medio de los tiempos y nos hace ver cómo aquel que había sido llamado a reinar sobre Israel tenía que esperar pacientemente el tiempo señalado por Dios para ocupar el trono. A veces nos encontramos con el hecho de que Dios no obra como nosotros querríamos, de acuerdo a nuestra mente fantasiosa. Nosotros rápidamente nos organizamos nuestro futuro y decimos: el Señor tiene que hacer esto, lo otro, y a mí me tiene que ir bien por aquí, por allá. Lo tiene que hacer además, como estamos habituados a apretar un botón y que todo ocurra, creemos que Dios también tiene que actuar de esta manera. Es decir, apretamos un botón, oramos y ya está, deseo concedido. Ya tenemos ahí al Aladino y la lámpara maravillosa. El hecho es que Dios no actúa así. Dios va poniendo los sucesos de nuestro entorno de tal manera que siempre se cumple su voluntad, no la nuestra. El asunto es si nosotros cumplimos la voluntad de Dios, pero siempre somos exigentes para que Dios cumpla la nuestra. Otra cosa es que nosotros tengamos que cumplir la suya. Ahí nos entran ya resquemores. Ya hemos dicho en otras ocasiones que tengamos mucho cuidado cuando hacemos algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios y después nos sigan los lloros y lamentos, para que no se nos ocurra decir que aquello fue la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es hacer que pequemos, y desde luego la voluntad de Dios no es hacer que desobedezcamos. Por lo tanto, si algo ocurre por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, no digamos: bueno, fue la voluntad de Dios, ¿qué le vamos a hacer? Pues no ha sido la voluntad de Dios, ha sido la tuya, que eres un desobediente y por lo tanto han venido las consecuencias sobre ti. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y actuamos bajo la obediencia, es cuando podemos ver con los ojos de la fe los sucesos que nos ocurren. Para otros serán meras casualidades. ¡Qué casualidad que David llegue a la corte real! No fue una casualidad, no fue una casualidad. Para nosotros es la más evidente prueba de que nuestro Dios se preocupa de que su nombre sea ensalzado al intervenir en la historia de los hombres para que sus propósitos eternos se cumplan. ¿Y cómo entendemos el por qué ocurren todas estas cosas? Pues lo entendemos por la fe y lo entendemos por las explicaciones y argumentos que Dios nos da en su palabra. Es así como empieza el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, hay cosas que a los hombres les parecen inexplicables. Seguramente el hombre del siglo V le parecería inexplicable que estemos aquí con tablets leyendo la Biblia. Les parecería inexplicable, pero resulta que hay explicación. Es decir, que no todo lo que en nuestra mente no tenga explicación deja de existir, sino que nosotros sabemos por medio de la fe que si Dios ha dicho que Él hizo el mundo, Dios ha hecho el mundo. No necesitamos que nos vengan a argumentar nadie más con sus explicaciones científicas que Dios lo hizo. No, o que Dios no lo hizo, que es lo peor. Porque la misma Biblia, la palabra de Dios, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si Dios lo dice, nosotros no tenemos nada que objetar a lo que Dios está diciendo. De manera que la historia del hombre sobre la tierra, con todo lo que le ocurre, entra dentro de la doctrina de la providencia. Todo ocurre de manera natural y todo es dirigido por medio de la providencia, por medio de la cual Dios cumple su voluntad y sus propósitos eternos. Nuevamente, esta doctrina de la providencia está sintetizada de esta manera en el Catecismo Menor. La providencia de Dios, dice, su obra más santa, sabia y poderosa, por la cual preserva y gobierna a todas sus criaturas y las acciones de las mismas. Dice que la obra de la providencia de Dios gobierna
a todas las criaturas y sus actividades. Lo que nos está diciendo es que la acción de Dios en el universo que ha hecho no se limita a impedir que sea destruido. No. Sino que Él actúa de forma positiva, haciendo que todo suceda según su propósito eterno. Que el universo es mantenido en la situación en la que está por su soberano propósito. Que todas las estrellas, las galaxias y todo lo que hay a nuestro alrededor está donde está porque Dios está ejerciendo su poder para que estén donde están. No hay ninguna cosa que sea realizada por algo de lo creado que quede fuera del ámbito de la providencia. Y por medio de la providencia, Dios hace que suceda todo lo que ha determinado que ocurra según su soberano propósito. El gobierno de Dios, nos dice la confesión, incluye en primer lugar los fenómenos habituales a los que estamos tan acostumbrados: que llueva, que nieve, que granice, que salga el sol, que germinen las semillas. Todo esto ocurre dentro de su providencia. El Salmo 104 nos habla de esto. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Por lo tanto, todo esto también entra dentro de sus propósitos soberanos, para hacer que la vida del hombre sobre este mundo sea fructífera. Y en segundo lugar, incluso las malas acciones de los hombres son usadas por la providencia para servir a los propósitos eternos de Dios. Solamente tenemos que repasar la historia de los tiempos bíblicos y veremos cómo nación tras nación, imperio tras imperio van apareciendo en el escenario de la historia. Aparece Egipto, Siria, Babilonia, Persia, Roma. Fueron naciones crueles y violentas. ¿Y cómo las presenta la Biblia? ¿Cómo presenta la Biblia las matanzas que se realizaron en medio del pueblo de Dios? Las presenta como que al Señor se le escapó de las manos y entonces las naciones hicieron algo que Él no tenía previsto. Pues evidentemente no. La Biblia presenta a estas naciones como instrumentos en la mano todopoderosa de Dios para castigar a su pueblo por su pecado. Si nos vamos al libro de Amós, capítulo 3, versículo 2, dice allí: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. De manera que podemos ver de una forma evidente que cuando hay desobediencia, Dios castiga. Cuando hay desobediencia, Dios castiga. Las naciones dirán: ¿pero por qué nos ocurre esto? ¿Por qué tenemos unos gobiernos tan corruptos y miserables? ¿Por qué entramos en guerra? Cuando hay desobediencia, Dios castiga. Y estos son juicios de Dios sobre las naciones. Fijaos hasta qué punto Dios actúa de esta manera, que Dios da poder a naciones que son paganas para castigar a su pueblo. Vámonos a Jeremías capítulo 27, versículo 8. A la nación y al reino que no sirvieren a Nabucodonosor, rey de Babilonia, está hablando de una nación pagana, y que no pusiese su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano, por mano del rey de Babilonia. Por lo tanto, una nación pagana es usada como instrumento de Dios para ejecutar sus juicios. Pero no se queda ahí el juicio de Dios, sino que Dios también emite sus juicios sobre las naciones paganas a las que usa para castigar a su pueblo, para castigarlas a ellas mismas también por haber cometido semejante atrevimiento. Jeremías capítulo 25, versículo 12. Está hablando Jeremías y dice: cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Con lo cual, aquellos que Dios usa para castigar a su pueblo, resulta que también son castigados por haber hecho exactamente eso, el castigar a su pueblo. De manera que vemos cómo Dios actúa en medio de la providencia para cumplir sus propósitos, y nadie queda exento de sus juicios. No solamente castiga a las naciones, sino también las acciones, no solamente castiga a las naciones, sino también las acciones malas de los hombres, en concreto. Por ejemplo, con José, fue vendido por sus hermanos. La Biblia nos dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. De manera que su providencia usó las acciones malas de los hermanos de José
para abrir el camino y que pudieran entrar en tiempos de hambre y de terrible necesidad, que pudieran llegar a Egipto y estar satisfechos con todo el grano que José, siendo ya segundo en Egipto, pudo atesorar para cubrir todas las necesidades del país. Incluso el crimen supremo de todos los tiempos, la crucifixión de nuestro Señor, no se llevó a cabo a espaldas de la providencia de Dios. Dice el libro de Hechos: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por lo tanto, nada se escapó de la providencia de Dios. Todo encajó en su propósito eterno y ocurrió de forma natural. De forma natural la historia se fue desarrollando y Dios ejecutó sus designios. No hay ninguna excepción. Todo lo que se lleva a cabo en el curso del mundo, por medio de las fuerzas de la naturaleza o de las acciones buenas o malas de los hombres, todo tiene a Dios como su primera causa. Dios es el que gobierna, Dios es el que dirige, Dios es el soberano que hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Por tanto, todo el curso de la naturaleza y de la historia, entre la que se incluye el hombre, es un instrumento para que responda a la voluntad de Dios. Todo responde a la voluntad de Dios. Por eso vemos de qué manera Dios mueve también los corazones, como el de Saúl, para cumplir sus propósitos. David es introducido de forma natural en la corte. Las capacidades que Dios le ha dado y la obediencia a la que David se había sometido hicieron posible que el corazón de Saúl fuese inclinado hacia David. El aprecio del rey sobre este adolescente crecía cada día. Por eso nos dice el versículo 21: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Fijaos que no es algo que se hubiera ganado David. Es que David era muy simpático, ¿no? Es algo que Dios hizo en David para capacitarle. David puso a trabajar sus capacidades y por esto obtuvo fruto. Pero el trabajo y la responsabilidad son herramientas que nosotros debemos ejercer. Nos dice el Salmo 127: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora bien, hay algunos que quieren que se edifique la ciudad y ellos están sentados. Pero no es lo que está diciendo aquí el texto. El texto es que cuando tú trabajas, el Señor te va a ayudar en tu trabajo. No es el Señor va a hacer el trabajo por ti, sino que tú, en tu trabajo al reino de Cristo, en tu servicio al reino de Cristo, tienes que poner a trabajar las capacidades que Dios te ha dado. ¿Y cómo puedo saber mis capacidades? Ponte a trabajar, porque cuando te pongas a trabajar las sabrás. Pero si estás en la cama todo el día no sabrás qué capacidades tienes. Esta es una gran pregunta que se hacen en muchas iglesias. ¿Cómo puedo saber mis dones? Yo creo que nadie nació sabiendo hablar. Y fíjate ahora todo lo que hablamos. Por lo tanto, hubo que ejercitarse para hablar. Si la gente se ejercitase también para cumplir sus responsabilidades en la iglesia, veríamos que cada uno habría detectado sus capacidades. Porque en el mundo donde Dios nos ha puesto hay ingenieros, hay astronautas, hay carniceros, hay transportistas, hay informáticos. ¿Y cómo han sabido en qué podían trabajar? Pues trabajando. Así se ha detectado. ¿Y cómo podemos saber cómo podemos ser útiles al reino de Cristo? Trabaja. Y cuando trabajes, verás qué capacidades el Señor te ha dado para hacer qué cosas. Y vas a notar que en algunas eres un inútil, pero en otras eres de beneficio para tu generación. Trabaja. David fue reconocido por su valor ante enemigos feroces. ¿Por qué? Porque se enfrentó a los leones y a los osos. David fue reconocido por su destreza en la música. ¿Por qué? Porque estuvo ocupado en tocar el arpa. Este fue el medio que Dios usó para obrar en el corazón de Saúl y que fuese consecuente en el pago que debía dar a David a tenor de todo lo que recibía de él. Saúl, por lo tanto, con todo lo que recibió de David, Saúl fue consecuente también en su agradecimiento a David por todo lo que le estaba prestando. En sexto lugar, vemos por tanto los frutos de la obediencia. En esta sección podemos ver que incluso cuando somos apreciados y nos sentimos queridos por la gente que nos rodea, no es ni siquiera por algo que nosotros podamos tener, no,
Es por la misericordia de Dios que inclina el corazón de los hombres hacia un lado o hacia otro. Y es a Dios a quien tenemos que dar la gloria y las gracias porque haya gente que nos ame, porque haya gente que nos quiera, porque haya gente que tenga deferencia hacia nosotros, porque haya gente que nos salude. Incluso todo esto es una obra de la misericordia de Dios. Tenemos una familia en la carne y otra familia en la fe. Y debemos procurar servirles de acuerdo a lo que nuestras fuerzas y nuestra posición dentro de esa ubicación nos permiten. Así que vemos a un David dispuesto a trabajar en aquello que la providencia de Dios le había encomendado, aun a sabiendas de que él tenía que ser el rey por disposición divina. Pero cómo esperó pacientemente a Jehová para que cumpliera su promesa. Y esto nos lleva a nuestro séptimo punto, la paciencia en la vida de todo creyente. La paciencia es una de las claves en la historia que nos ocupa, porque continuamente vemos aparecer en las Escrituras a hombres que Dios usó para el ministerio que tuvieron que ser puestos a prueba, y esta prueba fue larga. Nos acordamos de Moisés. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Moisés para dirigir al pueblo de Israel? 40 años de formación en Egipto, donde estuvo ducho en todas las artes, ciencias y letras de la más importante potencia del lugar, y luego, para que su soberbia no siguiera incrementándose, Dios le enseñó durante otros 40 años en el desierto. Así aprendió, con paciencia. Aprendió a servir a Cristo con paciencia. De nuestro Señor se nos dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Esto es difícil entender en la sociedad de hoy, que no quiere ni obedecer ni por supuesto sufrir. Vamos, donde esté un sillón, que se quite todo lo demás. La comodidad es lo primero. Pero en el servicio al reino de Cristo, el someternos a la obediencia provocará de forma natural el sufrimiento, porque vamos a tener que decir no a muchas cosas que nos apetecen. Pero lo primero es el servicio al reino de Cristo, cosa que en general los cristianos no tienen claro. Lo primero es: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero no, los cristianos dicen no, busco todo lo demás primero y luego el reino de Cristo. Pues ya estamos mal. ¿Por qué las iglesias no crecen? Porque las que crecen son sinagogas de Satanás. Ahí tenemos todas las explicaciones que queramos encontrar. David aprendería a tocar el arpa con mucha paciencia, pero logró dominar la música. No es fácil tocar el arpa, es uno de los instrumentos más difíciles. Pero David tuvo paciencia y, ejercitándose, dominó el arpa. Sin embargo, el poder no estaba en el arpa de David, que calmaba el espíritu maligno. El poder estaba en cómo Dios había bendecido a David por su obediencia en el trabajo, para que otros, por su vida de obediencia, pudieran ser bendecidos por Dios. Ejercer esta responsabilidad en su vida tenía siempre en la mente de David como objetivo el honrar a Dios, el servir a Dios, el glorificar a Dios. Esta es la bendición que nosotros, como escogidos de Dios, debemos recibir si actuamos con obediencia a su palabra, sin excusas, que somos muy hábiles en las excusas, pero es que Dios nos va a juzgar y Él conoce las intenciones y los pensamientos. Por lo tanto, servir al reino de Cristo lo tenemos que hacer de una manera natural y sin excusas. Es una bendición que también va a alcanzar a otros. Vamos a ser de beneficio a nuestra generación si asumimos nuestras responsabilidades y si ponemos por obra la palabra de Dios. Por lo tanto, si la doctrina que se predica es fiel, si nuestras vidas se rigen por el Evangelio, podremos ser útiles al reino de Cristo. Y esto es lo que se trata. Esto es nuestra misión en este mundo. Dice Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo tanto, hermanos, hablar todos sabemos, que además muy bien, utilizamos mensajes evangelicoides que dejamos espantado al que tenemos delante. Pero aparte de hablar, hay que trabajar. Que Dios nos confirme en toda buena palabra y obra. Las dos cosas van juntas y son inseparables. Así que si queremos servir en el reino de Cristo, como David sirvió al reino de Cristo, como Isaí sirvió al reino de Cristo, y como todos los creyentes deben servir al reino de Cristo, aquí tenemos los ejemplos y las palabras para que nos pongamos a trabajar. Vamos a terminar en oración.